Ahora, nos vamos a paso 5, operacionalización de variables. Entonces, ¿qué es la operacionalización de variables? Bueno, aquí ya podemos decir que las variables se transforman las variables en elementos observables y medibles. Tenemos una variable que es un concepto teórico, queremos convertirla a un elemento medible, donde podamos medir con un instrumento, donde podamos medir los cambios con un instrumento de medición. ¿Qué es la operacionalización de variables? Entonces, ese proceso de convertir un concepto abstracto en indicadores observables y medibles mediante un instrumento de recolección de datos. Se sigue generalmente el flujo mostrado del cuadro, que lo vamos a hacer a grandes rasgos, pero de todos modos es bueno organizar. Primero vamos a definir conceptualmente la variable, después vamos a identificar las dimensiones, después vamos a definir los indicadores, después vamos a elaborar los ítems o preguntas, y después vamos a elegir la escala de medición, y después vamos a diseñar o construir el instrumento de medición, es decir, una encuesta, por ejemplo, ¿no? O un checklist, etcétera, etcétera. O las preguntas para una entrevista cuando se trate de una investigación cualitativa. En otras palabras, entonces, operacionalización de variables consiste en definir cómo se medirá una variable dentro de una investigación. Ahora, ¿por qué es importante? Porque permite definir con precisión qué se va a medir. Permite diseñar cuestionarios, pruebas o instrumentos de evaluación. Permite garantizar que todos los participantes sean evaluados con los mismos criterios y permite facilitar el análisis de datos mediante programas estadísticos como SPSS y permite también asegurar la validez y confiabilidad de la investigación. Ahora vamos a hablar de la matriz para la operacionalización de variables. Entonces necesitamos una matriz donde vamos a hacer todas las anotaciones del caso. Primero, entonces, como indicamos anteriormente, este es el proceso que se sigue, son los pasos que se siguen para operacionalizar la variable. Y para operacionalizar la variable vamos a utilizar esta matriz. Primero, definir conceptualmente la variable. Aquí está. Nuestra variable va a ser la compresión de datos, ¿no? Aquí como ejemplo, esto establece el significado teórico de la variable a partir de la literatura o marco teórico. Esto es importante porque todo aquel que lea nuestro trabajo de investigación tiene que saber exactamente, cuando yo hablo de la variable, tiene que saber exactamente a qué me refiero. Luego tenemos la dimensión. Identificar las dimensiones. Divide la variable en sus componentes o aspectos principales. Es decir, más o menos en la pregunta, yo tengo la variable y digo, ¿desde qué punto de vista quiero definir la variable o identificar la variable? Tiene varias dimensiones o puntos de vista, podríamos decir. Luego vamos a definir los indicadores, vamos a establecer las características observables que reflejan cada dimensión. Es decir, el indicador nos va a decir cómo podemos medir tal dimensión de la variable. A continuación tenemos los ítems o preguntas, también se llaman preguntas. Vamos a redactar las preguntas o afirmaciones que permitan medir cada indicador. Luego vamos a elegir la escala de medición, vamos a seleccionar la escala que se utilizará para responder los ítems, ¿no? Vamos a ver paso a paso todo esto porque esto es lo que tienen que hacer y es la parte muy importante. Y por último, con base a esto, con base a la matriz, vamos a construir el instrumento. Vamos a organizar los ítems de acuerdo con cada dimensión para formar el cuestionario o prueba. Entonces, ahora vamos al paso, ya hemos visto todo lo relacionado con la operacionalización de la variable, es decir, sobre qué se sustenta. Ahora vamos a hablar de las dimensiones e indicadores.
Esta parte, por favor, es bastante, tienen que ponerle bastante atención. Puede ser que a la primera no esté claro, pero ya cuando estén leyendo y cuando estén haciendo ya van a poder entender a cabalidad todo esto. Vamos entonces primero al paso 6. El paso 6, ¿cómo se determinan las dimensiones de una variable? Las dimensiones son los componentes, aspectos o categorías principales que conforman una variable. Se utilizan cuando una variable es compleja y no puede medirse directamente con una sola pregunta o indicador. Las dimensiones dividen una variable en partes más específicas para facilitar su medición, es decir, en puntos de vista diferentes. Ahora, ¿cómo se las determina? No se eligen al azar. Se determinan aquí de una forma general a partir de la dimensión conceptual de la variable. Primero, se define qué significa la variable y cuáles son sus componentes principales. Ejemplo, la variable comprensión de contenido, que es lo que estamos haciendo. Cada uno va a tener que hacer esto con su variable. La definición conceptual de la variable es la capacidad de comprensión de contenidos, es la capacidad del estudiante para comprender, interpretar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sus dimensiones. Analizar esta definición, se observa que incluye varios aspectos, los cuales pueden convertirse en dimensiones. Por ejemplo, comprender conceptos, es decir, aprender de forma autónoma o mantener interés por aprender. ¿Ya? Entonces, estas son las dimensiones de la variable comprensión de contenidos. Vamos a llevarla, pero también se puede determinar a partir de la revisión de la literatura, es decir, se consultan libros, artículos científicos y teorías para identificar cómo otros investigadores han estudiado esa variable y qué dimensiones han utilizado. Ejemplo, diversos estudios sobre el aprendizaje destacan componentes como la comprensión, la autonomía y motivación, lo que puede servir de base para definir las dimensiones del estudio, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen que revisar en la literatura, leer sobre la variable que quieren estudiar y ver cuál es la posición de otros investigadores. Pueden revisar la literatura, sí, pueden revisar varios libros o también recurrir a la inteligencia artificial para que los colabore, ¿no? ¿Qué investigadores han hecho alguna investigación sobre este fenómeno y cómo han definido su variable y cuáles son las dimensiones que ha considerado para esa variable? Las dimensiones de una variable se determinan también a partir del criterio del investigador. Cuando la literatura ofrece diferentes enfoques, el investigador selecciona las dimensiones que mejor se ajustan a los objetivos y el contexto de su investigación, justificando su elección. Vamos a dar un ejemplo aquí, ya un ejemplo concreto de dimensiones de una variable, ¿ya? Nuevamente utilizamos la variable como ejemplo, comprensión de contenidos, donde tenemos que se refiere a la capacidad del estudiante para comprender, interpretar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje. Y aquí está. Entonces, la variable comprensión de contenidos puede tener las siguientes dimensiones. Esto lo hemos encontrado de la literatura técnica, lo podemos encontrar de lo que dicen otros investigadores, estas dimensiones, ¿no? O el criterio del investigador o de la inteligencia artificial, que nos dicen, esta comprensión de contenidos tiene tres dimensiones, puede tener más, pero solamente nos interesan estas tres. Comprensión conceptual. ¿Qué evalúa la comprensión conceptual? Evalúa si el estudiante entiende los conceptos y las ideas principales. Y el aprendizaje autónomo, ¿qué evalúa? Si el estudiante gestiona su aprendizaje de forma independiente. Y la motivación académica, ¿qué evalúa? Evalúa si el estudiante muestra interés y compromiso de aprender. ¿Ya?
Entonces, otro ejemplo, la variable pensamiento crítico. Entonces, implica que el estudiante no acepta automáticamente la información generada por un asistente de IA, sino que la verifica, la contrasta, interpreta y utiliza de manera reflexiva y responsable. Entonces, este pensamiento crítico puede tener estas tres dimensiones, tiene más, pero nosotros solamente trabajemos con estas tres: análisis, evaluación y argumentación. La dimensión de análisis evalúa si el estudiante analiza información o identifica argumentos. La evaluación evalúa si el estudiante contrasta fuentes, verifica evidencias. O argumentación, si el estudiante justifica opiniones y formula conclusiones. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como determinar las dimensiones. Y es importante que ahora entremos a los famosos indicadores. Los indicadores de las dimensiones de la variable. Los indicadores nos dicen cómo se puede evaluar. Los indicadores entonces son las características o evidencias observables y medibles que permiten evaluar cada dimensión de una variable. A partir de ellos se elaboran los ítems del instrumento de recolección de datos y se obtiene la información que posteriormente será analizada estadísticamente. Muestran cómo se puede observar y medir una dimensión de una variable. En otras palabras, o en palabras sencillas. ¿Cómo se determinan los indicadores? Se establecen a partir de la definición conceptual de la dimensión nuevamente, la revisión de la literatura científica para identificar cómo otros investigadores han medido esa dimensión. Y si encuentran eso y adoptan eso, entonces tienen que escribir ahí la referencia de que esta forma de medir fue obtenida de tal y tal autor. También se establecen a partir de los objetivos de la investigación, asegurando que los indicadores respondan a lo que se desea evaluar. Y también a partir del criterio del investigador, siempre sustentado en bases teóricas. Nuevamente, el ejemplo que hemos elegido es comprensión de contenidos. Aquí está, ya más completo. Entonces, aquí fíjense estos cuadros, ya después todo esto que estamos escribiendo, estos cuadros, lo vamos a llevar a la matriz de operacionalización de la variable. Dimensión, comprensión conceptual entonces. Evalúa si el estudiante entiende los conceptos y las ideas principales. ¿Ya? Esa es la definición de la dimensión, comprensión conceptual de la variable. Entonces aquí, vean, la variable, aquí tenemos la dimensión. Ahora, ¿qué son los indicadores? Los indicadores nos indican vamos a identificar las ideas principales, vamos a identificar si el estudiante comprende los conceptos fundamentales, si puede explicar los contenidos con sus propias palabras, si relaciona el concepto entre diferentes temas o, por último, si interpreta ejemplos y casos prácticos. Estos son los indicadores. Y aquí son los ítems. Todavía no vamos a ver los ítems, pero el ítem siempre va a estar formulado como una pregunta. Es decir, si nos dice el indicador que para evaluar la comprensión conceptual, acá vamos a ver si el estudiante identifica las ideas principales. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Comprende las ideas principales de los temas estudiados? Entonces aquí podemos decir sí, muy bien, más o menos, no comprende, etcétera. No, así ya una escala de medición. Entonces, esos son los indicadores. Nos indican cómo se tiene que medir la dimensión de una variable. Vamos a otro ejemplo. Pensamiento crítico, este que es muy útil, muy importante en su momento. Porque, bueno, muchos profesores dicen, aquí también lo he escuchado, de que los estudiantes bajan toda la información de inteligencia artificial y hacen un copy-pega, hacen un pegar. Es decir, no la analizan. Entonces aquí tenemos que nosotros hacer un estudio para ver si la analizan todo eso, ¿no? Entonces eso se llama pensamiento crítico.